Hola a todos, en esta presentación vamos a tratar el tema de hidratos de carbono. Vamos a ver los hidratos de carbono más importantes en bioquímica humana para así poder prepararnos para ver lo que sería el metabolismo de hidratos de carbono. Bien, entonces arrancamos. Vamos a decir que los hidratos de carbono van a ser compuestos que van a abundar en tejidos vegetales, en los cuales van a formar los elementos fibrosos de su estructura y van a abundar en reservas nutricias de tubérculos, de semillas o de frutos. Y en tejidos animales lo vamos a poder encontrar en lo que serían los humores orgánicos o en moléculas más complejas que ya vamos a estar estudiando más adelante. Bien, vamos a poder ver que los vegetales van a poder sintetizar hidratos de carbono a través de dióxido de carbono y agua, ¿sí?, captando la energía lumínica. Este es el proceso que ya deben conocer, el cual se llama fotosíntesis. Bien. Por otro lado, decimos que los hidratos de carbono son los principales proveedores de energía. Y esto es así cuando veamos los metabolismos de hidratos de carbono. Vamos a ver que los principales proveedores de energía van a ser los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Por ejemplo, en una dieta o una alimentación, digamos, equilibrada, los hidratos de carbono van a poder o van a representar el 60 o el 50% de las calorías, ¿sí? Por otro lado, van a ser compuestos que van a estar formados por los átomos o elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Bien, y lo vamos a poder definir, por lo tanto, como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetona. ¿Qué quiere decir esto de polihidroxialdehído o polihidroxiacetona? Es muy fácil. Polihidroxialdehído, la palabra te lo dice, igual que el polihidroxiacetona. Es decir, van a ser compuestos que van a estar formados por un grupo aldehído y muchos grupos hidroxilo o grupos alcoholes. Bien, lo mismo para las polihidroxiacetonas. Van a estar formados por una función cetona y por muchos grupos alcohol o hidroxilo. Vemos el ejemplo del gliceraldehído, el cual sería un polihidroxialdehído, por el hecho de que tiene una función acá aldehído, ¿sí?, y vemos que tiene varias funciones hidroxilo, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la dihidroxiacetona, la cual vemos que tiene una función cetona, ¿sí?, y varios o dos, en este caso dos grupos alcohol. Bien, entonces se le denominan como polihidroxialdehído por el hecho de tener una función aldehído y muchas funciones alcohol, y polihidroxiacetona por el hecho de tener una función cetona y muchas función y muchos grupos alcoholes. Bien, lo que respecta al gliceraldehído y la dihidroxiacetona, son dos triosas muy importantes que vamos a estar viendo mucho más en lo que sería los metabolismos de carbohidratos, ¿sí? Bueno, la clasificación. ¿Cómo es que se clasifica esto de los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se van a poder clasificar en tres grupos. Vamos a encontrar a los monosacáridos o azúcares simples. Vamos a poder encontrar a los oligosacáridos y a los polisacáridos, ¿sí? En lo que respecta a los monosacáridos, vamos a decir que van a ser compuestos que van a estar formados por un polihidroxialdehído o por una polihidroxiacetona correspondientemente. Bien, un ejemplo podría ser la glucosa, el monosacárido más importante en lo que sería los carbohidratos. Bien, es decir, podemos también por encontrar a lo que sería la galactosa, ¿sí?, o a la fructosa también como monosacárido. Bien, por otro lado tenemos a los oligosacáridos, en los cuales van a ser compuestos que van a estar formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Es decir, que en este caso vamos a encontrar a monosacáridos unidos. Bien, como si recordamos a los oligopéptidos, en los cuales teníamos la unión de 2 a 10 aminoácidos, ¿sí? Bueno, en este caso es la unión de 2 a 10 monosacáridos. A los que nos van a interesar estudiar a nosotros van a ser a los disacáridos. Bien, por otro lado tenemos a los polisacáridos, los cuales van a ser compuestos que van a estar constituidos por muchos monosacáridos. Bien,
que pueden llegar a estar dispuestos en cadenas lineales o en cadenas ramificadas. Esto de las cadenas lineales o ramificadas es muy importante. Vamos a ver que va a haber polisacáridos los cuales van a tener cadenas lineales unidos por uniones alfa 1 4, como por ejemplo, ya vamos a estudiar este tipo de enlaces, y cadenas ramificadas con uniones tipo alfa 1 6, que también ya vamos a estar estudiando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con los monosacáridos. Como ya dijimos, vamos a estar estudiando lo que sería monosacáridos, disacáridos. Bien, en la clasificación de oligosacáridos solo vamos a estudiar a los disacáridos y también vamos a ver a los polisacáridos. Bien, empezamos con los monosacáridos. Su nomenclatura. A nosotros no nos va a interesar mucho de cómo nombrar un monosacárido, sino que nos va a interesar poder conocerlo para prepararnos, o es decir, conocer sus fórmulas para poder prepararnos para ver el metabolismo de carbohidratos. Pero en esta presentación hacemos una breve resumen de lo que sería cómo nombrar un monosacárido. Bien, en general, un monosacárido se va a distinguir con el sufijo osa. Bien, es decir, si un monosacárido tiene una función aldehído, lo vamos a estar llamando aldosas, ¿sí? Y si en el caso de que tenga una función cetona, lo vamos a denominar como cetosas, ¿sí? Es decir, utilizamos el sufijo osa al final de la palabra. Bien, podemos también clasificarlos o nombrarlos, podemos nombrarlos de acuerdo al número de carbonos. Bien, en este caso, por ejemplo, un monosacárido que tenga 3 carbonos lo vamos a denominar como triosa, un monosacárido que tenga 4 carbonos como tetrosa, y así sucesivamente, ¿sí? También podemos nombrarlos de acuerdo al número de carbonos y a la función. Por ejemplo, si tenemos un monosacárido el cual tenga una función aldehído y tenga 6 carbonos, lo vamos a denominar como una aldohexosa, ¿sí? Y si tiene una función cetona y 5 carbonos, como cetopentosa, ¿bien? Y así sucesivamente. Los monosacáridos mucho más simples van a ser las triosas, como ya hemos visto, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿bien? Que vemos que el gliceraldehído es una triosa porque está formada por 3 carbonos. Acá tenemos uno, acá tenemos el segundo y el tercero, ¿bien? Lo vemos tiene, o se lo denomina como una aldotriosa por el hecho de que tiene una función aldehído y 3 carbonos. La dihidroxiacetona la decimos o la nombramos como una cetotriosa por el hecho de que tiene una función cetona y 3 carbonos, ¿bien? Lo que son los monosacáridos, vamos a ver que son sustancias reductoras, ¿sí? Particularmente en medio alcalino, y esto se lo va a deber a su grupo carbonilo, ¿bien? Esto le pueden llegar a preguntar, le van a poder preguntar si un monosacárido son reductores, ustedes deberían poder contestar que sí, y le van a preguntar a qué se debe que sean reductoras, o que sean reductores los monosacáridos, ustedes deberían poder contestar que su capacidad de reductora se la debe al grupo carbonilo. Bien, los monosacáridos de interés en bioquímica humana, es decir, los que vamos a estar estudiando de aquí en adelante o los que nos van a interesar a nosotros, van a ser los siguientes. Dentro de las triosas, es decir, monosacáridos formados por 3 carbonos, vamos a tener al gliceraldehído y a la dihidroxiacetona. En las aldopentosas, es decir, monosacáridos formados por 5 carbonos con una función aldehído, a la ribosa. A las aldohexosas, es decir, monosacáridos formados por 6 átomos de carbono, bien, o por 6 carbonos y una función aldehído, vamos a encontrar a la glucosa, a la galactosa y a la manosa. Bien, y dentro de las cetosas vamos a encontrar a la más importante, la fructosa, es decir, que tiene un grupo ceto, bien, la fructosa, ¿sí? Bueno, la glucosa. Vamos a ver que la glucosa es quizás digamos el monosacárido más importante, ¿bien? Lo vamos a encontrar a la glucosa de aquí en adelante por todos lados, ¿sí? Entonces, sí o sí tienen que saber la fórmula de la glucosa, ¿bien? La glucosa, como para decir así algunas de sus características, vamos a decir que es un monosacárido utilizado como combustible por las células
Por lo tanto, es un monosacárido muy importante porque es el primero que las células del organismo utilizan como combustible. Bien, lo vamos a poder encontrar libre en la miel, en lo que son los frutos maduros, y también lo vamos a encontrar en la sangre y humores orgánicos de los vertebrados. Bien, entonces glucosa, el monosacárido más importante. Acá vemos la fórmula lineal de la glucosa, ¿sí? Vamos a analizar esta fórmula. Bien, vemos que la glucosa es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono, ¿sí? Es un polihidroxialdehído porque tiene una función aldehído, ¿sí? Y muchas funciones alcohol. Bien, vemos que está formado por 6 carbonos. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿sí? Vamos a ver que se le dice que es una aldohexosa porque tiene una función aldehída. Acá la vemos una función aldehída en el primer carbono y muchas funciones alcohol. Si vemos acá en el segundo carbono tiene una función alcohol, y en el tercer carbono, que es algo distintivo de la glucosa, tiene su función alcohol o función hidroxilo orientada hacia la izquierda. Bien, es decir, que ustedes van a poder diferenciar una glucosa porque va a tener su función alcohol orientada hacia la izquierda. Muy bien, el carbono número 4 tiene otra función hidroxilo, el quinto, y el sexto igualmente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el organismo no vamos a poder encontrar a la glucosa de esta manera lineal. La vamos a encontrar de una manera cíclica, es decir, a la glucosa ciclada. Bien, es decir, así. Bien, como la estamos viendo acá, ¿sí? A la glucosa cíclica. Bien, así la vamos a encontrar. Pero para que esto suceda necesita unirse. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a dar una unión hemiacetal. Una unión hemiacetal es una unión la cual, digamos, se va a unir o va a reaccionar un aldehído o una cetona con un alcohol. En el caso de la glucosa, se va a unir el aldehído del carbono número 1 con la función alcohol del carbono número 5. Es decir, esta función aldehído se va a acercar a la función alcohol del carbono número 5, se va a producir la unión hemiacetal y la glucosa se va a ciclar. Bien, acá lo vemos a la reacción de una unión hemiacetal. Vemos que tenemos un grupo aldehído o también podría ser un grupo cetona y una función alcohol, las cuales reaccionan, ¿sí? Reaccionan y se unen. Bien, formando esto lo que sería la unión hemiacetal. Ahora, si vemos bien este tipo de unión, vamos a ver que la glucosa no solamente, acá vemos la fórmula lineal de la glucosa no solamente se puede unir el carbono número 1 de su función aldehído con el carbono 5, sino que también lo puede hacer el carbono número 1 de su función aldehído con el carbono número 4. Bien, y de esto van a salir dos formas de la glucosa. Si la glucosa se une, como vemos acá, se aproxima a los carbonos número 1 y carbono 5, vemos que acá se va a producir la unión hemiacetal y forma, digamos, la glucosa en su forma cíclica. La glucosa, si se une su carbono número 1 con su carbono número 5, adquiere una forma, digamos, o un ciclo hexagonal. Bien, las cuales se le dice que esta glucosa tiene una forma piranosa, ¿sí? Por su semejanza al ciclo pirano, como vemos acá arriba. Bien, es decir, que cuando se une el carbono número 1 con el carbono número 5, la glucosa adquiere una forma piranosa. Bien, es decir, hexagonal. Bien, vemos acá su carbono número 1, ¿sí? Por otro lado, cuando la glucosa se aproxima, o sea, la aproximación del carbono número 1 con el carbono número 4, como vemos acá, ¿sí? Vemos que acá está formando la unión hemiacetal. La glucosa va a adquirir una forma, en este caso furanosa, ¿sí? Un ciclo pentagonal, ¿sí? Furanosa por su semejanza con el ciclo furano. Bien, acá la vemos a la glucosa en su forma furanosa. Bien, nosotros vamos a encontrar mayormente la glucosa en su forma piranosa o en su forma de ciclo hexagonal, es decir, esta, ¿sí? Vamos a ver que el carbono número 1 de la glucosa, este que estoy señalando acá, es llamado el carbono asimétrico. Es un carbono
carbono anomérico, el cual es un carbono asimétrico, es decir, que está unido a 4 cosas diferentes. Bien, este carbono anomérico tiene, digamos, como vemos acá, el hidroxilo orientado hacia arriba puede tener, digamos, si es asimétrico el carbono, puede tener 2 formas diferentes. Por lo tanto, gracias a este carbono asimétrico que marco acá y que marco acá, vamos a poder encontrar 2 formas de la glucosa, la alfa de glucosa y la beta de glucosa. ¿Cuándo va a ser alfa de glucosa y cuándo va a ser beta de glucosa? Es muy simple. Vamos a poder denominar o decir que es alfa de glucosa cuando el hidroxilo del carbono asimétrico, carbono número 1, ¿sí? O carbono anomérico, va a estar orientado hacia abajo. Y va a ser beta de glucosa cuando este mismo hidroxilo esté orientado hacia arriba. Bien. Este tipo de isómeros van a ser llamados anómeros, ¿sí? O se los denomina como isómeros anómeros, en el cual el carbono número 1, es también denominado como carbono anomérico, ¿sí? El carbono número 1, ¿sí? Se dice que tiene una función aldehído potencial, en el cual, gracias a esta función aldehído potencial que tiene este carbono número 1, se le debe, digamos, la capacidad reductora que tiene este tipo de moléculas cíclicas, ¿sí? Si analizamos un poco la molécula cíclica de la glucosa, vamos a ver que tiene un carbono número 1, ¿sí? Que ya lo hemos visto, el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4 y el carbono número 5 y el carbono número 6. Bien, ustedes para hacer esta fórmula podrían hacer tranquilamente como si fuera un barrilete, ¿sí? No se olviden nunca del oxígeno, ¿bien? No se olviden nunca del oxígeno. Este oxígeno acá no se lo tienen que olvidar nunca, ¿bien? Y empiezan, ¿sí? Carbono número 1, podemos hacerlo con su hidroxilo hacia abajo, por tanto es una alfa de glucosa. El carbono número 2 con su hidroxilo hacia abajo y su hidrógeno hacia arriba. El carbono número 3, como ya habíamos visto en la fórmula lineal, era el único hidroxilo que se orientaba hacia la izquierda, por lo tanto en este caso lo dibujamos hacia arriba, ¿bien? Porque en esta forma cíclica estamos hablando ya de un plano, ¿sí? Por lo tanto orientamos en este caso el hidroxilo hacia arriba, ¿bien? El carbono número 4 orientamos el hidroxilo hacia abajo, como los otros, o sea, lo único que vamos a orientar diferente, el único hidroxilo que vamos a orientar diferente va a ser el hidroxilo del carbono número 3, ¿bien? El carbono número 5 lo saturamos con el carbono número 6, ¿sí? En el cual dibujamos el hidroxilo al final, ¿bien? Entonces, carbono número 1, vamos a dibujarlo con el hidroxilo, ¿sí? Y hacia abajo o hacia arriba, recordemos que siempre se satura con hidrógenos, ¿sí? El carbono número 2 con hidrógeno hacia abajo. El carbono número 3, el único que va a variar, lo vamos a orientar hacia arriba. El hidroxilo del carbono número 3 es el único que vamos a orientar hacia arriba. El carbono número 4 lo orientamos hacia abajo, es decir, el hidroxilo del carbono número 4. Y el carbono número 5 y el carbono número 6. Bien.